nosotros, después de haber conversado con el profesor Ricardo Maldonado, ex rector de la Universidad de Carabobo, pues haciendo estas, no encuestas, analizando con los protagonistas de lo que está ocurriendo y esa declaración del ministro de Educación que nos tiene muy preocupados a los universitarios, como es precisamente los fondos de pensiones, y donde el ministro dice, las universidades le hemos entregado 1 billón, suena muchísimo, y como decía el profesor Ricardo Maldonado, pues nos deben 11 billones a los universitarios el gobierno. O sea, una cuestión de verdad. Quise conversar con el profesor José Ángel Ferreira. Una de las cosas que dice el ministro, ese fondo de pensiones se está utilizando para planta física, se está utilizando para clínicas, se está utilizando para beneficios que no son y que no están estipulados en la ley. Quisimos conversar también con él, el actual vicerrector administrativo de nuestra alma mater, Amigos del Mundo, que nos ven a través de la red. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué están haciendo con los reales? Bueno, Rosa, gracias por la oportunidad de conversar con tu público selecto universitario, y vamos a ver si podemos responder las 4 inquietudes del ministro. Una de las inquietudes del ministro es la capitalización del fondo, otra es el origen jurídico, vamos a decir, legal de los fondos, una tercera tiene que ver con lo que toca decir, o sea, en qué se pagan los dividendos del fondo, y una cuarta tiene que ver con usos distintos de los que fue creado el fondo esbozados por el señor ministro. Vamos a ver cómo lo podemos decir. Primero, los fondos son legales, fueron aprobados en unas pautas que aprobó el CNU en el año 78, en la universidad arrancaron en el año 88, después el Estatuto Único del Profesor. Y quizás el efecto de origen de los fondos estuvo en que las actas convenios vamos a decir, sí, de las asociaciones de profesores con los rectores ponían el porcentaje variable. Me explico. El aporte en la Universidad de Carabobo es 3%, aporte patronal, y 3% aporte, vamos a decir, del profesor, y 3% aporte institucional. En el Táchira es 1 y 1, muy bajito. Y en Oriente es 6 que pone el profesor y 10 que pone la universidad. Pero esto fue logrado por las actas convenio. Como se dejó eso en manos de las actas convenio, pues la asociación que tenía más habilidad o que era más combativa, él lograba pues esos puntos. Este punto ha sido utilizado para decir que no son homogéneos, y realmente no son homogéneos. La forma de organización quedó a discreción de cada universidad y con el tiempo fueron evolucionando. ¿Para qué fueron creados los fondos? Para 2 cosas. Para contribuir a las pensiones y jubilaciones, y también para desarrollar procesos de previsión social. Esas 2 cosas han sido cubiertas, han sido trabajadas con el tiempo en un marco absolutamente legal. El dinero que se da a los fondos se invierte o en bienes inmobiliarios, o se invierte según el tipo de fondo, como lo he hecho, o se invierten en moneda fuerte, moneda extranjera, o se invierten en bonos absolutamente legales. Profe, pero eso es una de las críticas que hace el gobierno. ¿Por qué la universidad convertirse en agente inmobiliario? ¿Por qué la universidad convertirse en algo que no fue creado? ¿Por qué? No, ¿Y dónde, o sea, quién decide eso? Es el gran pelón del ministro, porque las cajas de ahorro y los fondos al final son fondos de inversión, y unas cajas de ahorro también invierten en cuestiones inmobiliarias, también invierten vamos a decir, en bonos, también invierten en instrumentos financieros. Mira, la UDO tiene un hotel, y se ha visto cómo es que tenga un hotel. El hotel queda en Pampatar, en un tremendo sitio, da una buena tarifa a los nosotros que tenemos, y resulta que ese hotel al final, cuando tú lo conviertes en dinero, vale todo el dinero del mundo. Nosotros no tenemos, lamentablemente, inversiones inmobiliarias, sino los apartamentos. Los apartamentos los tuvimos, los vendimos. Yo mismo compré un apartamento en su época, y eso fue una muy buena inversión por parte de la universidad, porque efectivamente en el tiempo perdura. Nosotros lo que tenemos son bonos de moneda extranjera, tenemos bonos de acciones acciones de moneda de Petrobras de Brasil, tenemos los bonos de PDVSA, tenemos los bonos argentinos. Esas son cosas normales, y eso es el 30% de la cartera nada más, porque el otro 70% es préstamos a profesores. ¿Y cuándo teníamos en Coninvé, que está quebrado ahorita, por ejemplo? Absolutamente nada. Afortunadamente hemos sido muy conservadores, hemos trabajado siempre con, vamos a decir, con casas de bolsa reconocidas. Hemos tenido suerte, inclusive, poniéndole suerte, porque también hay casas de bolsa serias que fueron afectadas por esto. Nosotros hemos trabajado bastante bien, ni siquiera no hemos corrido, afortunadamente sí la han corrido otras universidades, otros fondos del país, pero nosotros no hemos entrado en eso. Entonces nosotros hemos actuado conservadoramente y hemos preservado el dinero del fondo en los últimos tiempos. El capital del fondo da para pagar 2 o 3 meses apenas de mensualidades de los profesores, pero también es cierto que hemos contribuido. Aquí te voy a desmontar una cosa falsa que está circulando en la universidad en términos concretos. Nosotros le hemos dado 35 millardos de bolívares el fondo en los 20, 30 años que tiene a la universidad, de los cuales sí se han utilizado algunas cosas para
previsión social. La mayor inversión, escúchame, la mayor inversión de la universidad ha sido en el UAMI. Del fondo afortunadamente invirtió para la compra no solamente de los cines, sino gran instalación del UAMI, lo cual es previsión social. Sí ha invertido en algunas cosas de plantas físicas puntuales, pero son pequeñas. Y sí ha aportado a pensiones y jubilaciones presupuestariamente. Y tenemos los presupuestos aprobados por la propia OXXO que lo dicen. Porque en momentos determinados, cuando devolvimos el dinero, presupuestariamente la devolución del dinero es una devolución a pensiones y jubilaciones, a sueldos y salarios. Cuando pagamos los intereses también no era así. Nosotros aportamos 20 millardos para efectos de esto. O sea, y esos millardos presupuestariamente son reconocidos como aportes a pensiones y jubilaciones. O sea, nosotros tenemos una cantidad importante, inclusive importante, en términos de aplicación que sí le hemos hecho para esto. Quiero decirte que está, eso es comprobable, revisable y auditable. Una de las cosas que he venido preguntándole pues tanto a los rectores que han estado en esta serie de programas que estamos llevándole es ¿quién autoriza al vicerrector y al consejo universitario a utilizar mi fondo, que mucha gente nos manda por correo electrónico, es bueno que usted lo diga, para que esos mis recursos o nuestros recursos sean llevados o bien al Gremigo, o bien a una fundación, o bien al Guami, o bien a los apartamentos? ¿Quién lo decide? Porque la gente está diciendo en qué momento, por qué los vicerrectores están llevando eso. O sea, vamos a estar claros. Si esto es democracia, está bien. Yo recuerdo los apartamentos, hubo profesores que no estuvieron de acuerdo, pero ganó la democracia y no hay problema, nosotros somos de gobierno y lo aceptamos. Cuando estaba el vicerrector, el otro anterior, Reyes Lanza, tenía un negocio de margarita, ganó y nosotros dijimos que no, y pues chévere, esa es la democracia, y no llegamos a hacerlo. Pero, inclusive se lo pregunté al profesor Eduardo Romero y se lo pregunté al profesor Ricardo Maldonado, o sea, ¿por qué y quién autoriza que mi dinero vaya a planta física o vaya a fundación? Muy buena la pregunta. Primero, vamos a diferenciar dos cosas, lo que tiene que ver con el proceso rutinario de inversión y lo que tiene que ver con el proceso de los dividendos. El proceso rutinario de inversión está autorizado en los estatutos y está ahorita en una asamblea. Los estatutos fueron aprobados en una asamblea. Incluso los fondos tienen unos estatutos relativamente novedosos que yo conocí ahora como vicerrector y que justamente son los que permiten hacer todas estas inversiones. Están en estatutos y fueron aprobados en asamblea, o sea que eso no tiene discusión. Los bienes inmobiliarios que nosotros no tenemos están previstos en asamblea, en los estatutos, insisto, que están en las asambleas, porque nosotros somos una asociación civil. Eso es una cosa especial que tiene este fondo, porque el resto del país solamente hay 2 asociaciones civiles nada más, 3 con nosotros. O sea que realmente esa figura pues tiene esos fueron aprobados en asamblea en su momento determinado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le entregamos dividendos, nosotros el fondo, yo soy el presidente del fondo, le entrega dividendos a la universidad, y la universidad en su consejo unitario define reformulaciones presupuestarias, pero entonces nosotros los entregamos, es para aplicación de pensiones, jubilaciones y previsión social. Por eso te puedo decir, nunca ha habido ningún aporte de amigos, nunca ha habido ningún, o sea, unos elementos que tú acabas de decir que no existe. Si han habido elementos, si han ido aportes al UAMI, porque el UAMI al final es previsión social. Y no tengo eso a la mano, pero te puedo decir que de los 30 millardos que se han pasado, la mitad ha sido para pensiones y jubilaciones en forma directa, un gran porcentaje para previsión social, y sí hubo una inversión en un momento determinado en planta física, pero que realmente es minoritaria, y que si hay que ajustar y que se corregir, si alguno llamado a atención hay que hacerla, pues se hará. Pero ¿están dispuestos a modificar eso? Porque Tocuyito está muy llena. Cosa, está ahí, y fueron unas intervenciones realmente pequeñas con respecto al monto que hemos pasado, y que eso a mí me tiene muy satisfecho y muy feliz, porque yo como universitario, porque claro, sí puedo decir que yo tengo 2 años como vicerrector y aquí se ha actuado estrictamente pegado a la ley, o sea, absolutamente derecho. No hemos pasado en esos 2 años dividendos, porque como pagamos la deuda de los profesores de la revolución, fue un esfuerzo financiero muy importante. Se pagaron 17 millardos los profesores jubilados con los respectivos intereses y 7 millardos la universidad. Entonces fueron 24 millardos en 2 años. Ese 24 millardos en año y medio es lo que ha tenido el fondo ocupado en ese tiempo. Ahora espera recuperarse financieramente para seguir cumpliendo funciones de previsión social. Pero en la otra parte, profesor, porque en la otra parte del programa nosotros seguimos conversando, porque el profesor José Ángel Ferreira se reunió con los vicerrectores administrativos, tienen sus declaraciones, y lo más importante, ¿qué ven ellos? ¿Qué busca el gobierno al atacarnos? Sabemos que tenemos que mejorarnos, pero ¿es realmente necesario atacar de esta manera y amenazar con irnos presos? Imagínense ustedes, decía el profesor Ricardo y el profesor Eduardo Romero, que van a tener que hacer como porque van todos los vicerrectores, todos los rectores, todos los profesores que firmaron, o sea, la casa está muy llena, así que lo importante es que ya regresamos.